Ya habíamos anticipado al inicio del programa, evidentemente, la noticia, la marca, la condena del presidente Martín Vizcarra. ¿No? Ha sido condenado, el tribunal ha determinado que cuando él ejercía como gobernador regional de Moquegua, esto es entre los años 2011 y 2014, pues se corroboró la hipótesis fiscal, la tesis fiscal del cobro de 2,3 millones de soles en coimas, sobornos. De hecho, está condenado por delito de cohecho. Esto por el proyecto Lomas de Hilo y por la construcción del hospital de Moquegua. El expresidente ha sido recluido ya en el penal de Barbadillo, además ha sido inhabilitado por 9 años y tenemos dos invitados que nos acompañan, Fernando, ahora para analizar la sentencia que escuchamos todos el día de ayer. Ambos son abogados penalistas, litigantes, por una parte el doctor Julio Rodríguez y por otra el doctor Eduardo Roy Gates, que por lo demás se ha desempeñado en este proceso como abogado defensor de una de las empresas a las que se les ha atribuido haber dado coimas al presidente de la época, al gobernador regional de la época, Martín Vizcarra, que luego sería presidente de la República. Doctor Rodríguez, muy buenos días. Usted desde muy tempranamente previó que iba a ser condenado Vizcarra por las razones por las que ha sido condenado. Una pequeña aclaración. ¿Por qué va a haber todavía un proceso diferente al que ha habido ya? Se le ha condenado, como ha dicho Mabel Huertas, por haber recibido dinero en un técnico cohecho pasivo propio. ¿Por qué no se le juzgó también por colusión? Y tiene que haber otro juicio ahora por los mismos hechos, pero desde la perspectiva de otra figura penal. Buenos días, Mabel. Buenos días, Fernando. Buenos días, Tito. Un placer para mí estar acá. A ver, sí, yo en algún momento lo hemos conversado desde hace bastante tiempo. Yo tenía clara que las imputaciones eran extremadamente sólidas, los elementos que se habían ido acopiando y que se transformaron en prueba durante el enjuiciamiento no llevaban a otra conclusión de una condena. Y vuelvo a repetir lo que lo hemos conversado en otros casos. Motivo de alegría jamás va a ser que un ser humano vaya preso. Tristemente, peor en las circunstancias en que sea un expresidente de la República, porque el descrédito internacional es muy grande. Pero tristemente también hay que reconocer que ello no era otra alternativa para los juzgadores. Tenían que condenar, las pruebas eran evidentes. ¿Por qué no se ha generado pues una valoración de los otros hechos? Porque técnicamente no son los mismos hechos. Los actos de prueba seguramente van a coincidir porque las delaciones y las declaraciones de los testigos y muchos de los elementos de acreditación que ha utilizado la Fiscalía también los va a utilizar para este otro caso, pero son los hechos que suceden al cohecho. ¿A qué me refiero? El cohecho, como se ha hecho público, está vinculado a que se genere un espacio para que estas empresas puedan ingresar, para que Vizcarra les dé facilidades para que ellos puedan llegar a concursar. Pero una vez que se entra el procedimiento de concurso como tal para otorgamiento de la buena pro, lo que hay ahí es colusión desleal. Y esta colusión desleal no fue valorada oportunamente por este juzgador porque hubieron desavenencias entre la defensa en aquel momento, que buscaba desde una perspectiva de acumulación, pero con evidentemente generar un espacio en donde se iba a permitir que se retroceda indebidamente un caso que ya había avanzado. Claro, a la defensa le convenía dilatar. El profesor San Martín determinó que esto no era admisible. La jueza tampoco, y Tito Roy lo tiene más claro porque él fue parte en este caso, pero no entendió la naturaleza del injusto ni la desvinculación que al generar con la separación iba a permitir lo que hoy día va a suceder. Lo que hoy día va a suceder es que vamos a tener a Vizcarra nuevamente sentado en el banquillo, probablemente a los mismos actores sentados en el banquillo declarando, pero ya no de lo que sucedió antes, sino de lo que sucedió durante el procedimiento de otorgamiento de la buena pro de ambas obras. Bueno, y esto será meses, si no años. Yo no sé si sean años, pero yo creo que con el nivel de acreditación que la Fiscalía ha presentado en este caso, probablemente estemos hablando de un año aproximadamente de juzgamiento. Este se ha demorado 13 meses. Estamos conversando con dos abogados penalistas para que nos aclaren los alcances de la decisión que ha tomado la justicia el día de ayer, condenando al expresidente Martín Vizcarra a 14 años por cohecho pasivo propio, es decir, por haber recibido coimas. Y entre los invitados tenemos al doctor Roy Gates, que defendió
a una de las empresas y de los responsables de las empresas que afirmaron haber pagado al presidente Vizcarra. Díganos, por favor, ¿cuándo es que sus patrocinados reconocieron haber ellos cometido la falta de pagar una coima al que la recibió, es decir, el señor Vizcarra, por entonces gobernador de Moquegua? Buenos días, don Fernando, Mávila, Julio. Bien, la empresa Obrainsa se encontraba sometida a un procedimiento de colaboración eficaz desde el año 2018, pero recién en el año 2020, en octubre del 2020, la empresa tomó la decisión de brindarle al fiscal Germán Juárez Atoche, que era el que estaba investigando distintos temas del caso Lavajato, le brindó esta información de un pago ilícito realizado al señor Martín Vizcarra cuando era presidente del gobierno regional de Moquegua. El señor Vizcarra era presidente de la República en ejercicio en ese momento, ¿no? Y ahí radicaba la importancia de la información. No solamente se brindó información, sino se brindó documentación que acreditaba la realidad de los pagos que se habían efectuado al señor Martín Vizcarra Cornejo. Entonces, permítanme decir lo siguiente, porque el señor Martín Vizcarra y su defensa han venido diciendo que esto es una venganza política. Él ha hecho prácticamente una defensa política y no una defensa técnica, ¿no? Y él dice que es una venganza política porque él acusó al caso Club de la Construcción. Claro. ¿No? Ahora, solo para que nos precise, desde el 2018 venía el proceso de colaboración, ¿correcto? Pero en 2020 revelan, esto le ha servido de argumento a Vizcarra para decir entonces que sí. A ver, perfecto. Lo que ocurre es que en su momento las personas que estaban en Obrainsa tenían temor de hablar del presidente de la República, ¿no? Evidentemente, él antes de ser presidente fue ministro de Transportes, era vicepresidente, era una persona con poder. Entonces, evidentemente, había un temor. Pero en un momento yo entro en la defensa justamente en octubre del 2020 y cuando me informan lo que ellos habían realizado, lo pusimos a disposición del fiscal. Dentro del marco del proceso especial de colaboración eficaz que ya estaba abierto, pero que se iba a cerrar. Entonces, en virtud de la información importante que aportó la empresa, no solamente narrado, sino una información documentaria, es que el fiscal decidió continuar con este proceso de colaboración eficaz. ¿Qué elemento de todas esas pruebas, qué elemento material fue clave para que el fiscal Juárez Atoche dijera, ok, en efecto te creo y no estás tratando de eludir una responsabilidad salpicando al presidente de la República? Exactamente, ¿no? Acá se entregaron cheques de retiros de 1 millón de soles. ¿Por qué? Normalmente... ¿Se entregaron a quién? Se entregaron al fiscal los cheques que se retiraron en el banco por parte de los conserjes de la compañía. Se entregó los números telefónicos que se utilizaron, con lo cual el fiscal pidió información a las empresas telefónicas que brindaron la información respecto de las llamadas telefónicas entre el teléfono del señor Martín Vizcarra y los exfuncionarios o funcionarios de Obrainsa, los días en que se retiraba el dinero, exactamente para efectuarle el pago. Pero hay un documento muy importante, que es un correo electrónico redactado por el propio señor Martín Vizcarra, desde su correo institucional, en donde el señor Martín Vizcarra le pide, días antes de la firma del contrato, le exige y condiciona a Obrainsa para que se contrate un avión para el traslado de un número de pasajeros que iban a ir de Lima a visitarlo a Martín Vizcarra hacia Moquegua. De Bolivia, me parece. Bolivia-Lima, ¿no? Dentro de esos tripulantes estaba nada más y nada menos que Luis Fernández Arce, hasta hace poco presidente de Bolivia, ¿no? Entonces, esa fue una exigencia del señor Martín Vizcarra, en donde él le daba la relación de pasajeros y le ponía saludos Martín Vizcarra, así se despide. Entonces la pregunta es, ¿cómo un presidente regional responsable, ¿no?, del gobierno con el cual esta empresa privada iba a firmar la obra, está solicitando el pago que fueron más de 35.000 soles? Eso también fue parte del pago ilícito que la empresa ha reconocido que le pagó. Entonces, estamos hablando de 1.035.000 soles aproximadamente, que fue lo que la empresa Obrainsa le terminó pagando al señor Martín Vizcarra. Pero esto fue un condicionamiento del señor Martín Vizcarra, como les digo, 2 días antes. El señor Martín Vizcarra ha dicho, no, eso es responsabilidad social de la empresa. Una empresa no tiene responsabilidad social antes de firmar el contrato. En todo caso, puede venir después la responsabilidad social. Y en todo caso, este costo tuvo que ser asumido por el señor Martín Vizcarra, por el gobierno, lo que sea, pero no por una empresa privada que tenía la expectativa de firmar un contrato. El interés de obtener una licitación. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿pero qué ha pasado acá? Cuando la empresa Obrainsa se presenta, la empresa ICSA toma conocimiento y la empresa ICSA también decide revelar que había pagado 1.300.000 por el caso de Moquegua.
Y finalmente, lo que termina, ¿no?, de cerrar este conjunto de colaboraciones eficaces es que el exministro Hernández, que no tenía ningún problema legal, no tenía ningún incentivo para tratar de perjudicar, entre comillas, al señor Vizcarra. ¿No estaba siendo investigado ya? No. Supervisor contratado por no estaba siendo investigado. Él no estaba siendo investigado. Bueno, pero sabía de lo que se estaba hablando ya. Y sabía que en algún momento el brazo de la justicia le iba a alcanzar. Así Exacto. que se adelanta. Y él pudo haber tomado la decisión de irse del país, por ejemplo. Pero él, asesorado por buenos abogados, decidió concurrir a la Fiscalía y antes de tener algún problema, él decide contarle a la Fiscalía cómo es que en su casa se entregaron los dineros al señor Martín Vizcarra, de la empresa X estoy hablando, no de la empresa Obrainsa. Entonces, finalmente, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido un acuerdo de colaboración eficaz de distintos colaboradores que puede ser quizás criticado por algunas personas, pero esto ha pasado por un tamiz fiscal y, sobre todo, ha pasado por una homologación judicial. Hay jueces que han evaluado este acuerdo de colaboración eficaz firmado entre la empresa X, la empresa Obrainsa, el señor Hernández, y han considerado que el acuerdo está debidamente sustentado porque las imputaciones han sido corroboradas, que es la parte más importante en una colaboración eficaz. La parte más importante en el proceso especial de colaboración eficaz es justamente la corroboración de los dichos. ¿Cuánto tiempo tomó la corroboración? La corroboración tomó aproximadamente 2 años, pero de ahí esto ha demorado. ¿Por qué? Porque ha venido una segunda parte muy complicada con la Procuraduría ad hoc para efectos de determinar el pago de la reparación civil. Claro, de la reparación el colaborador eficaz paga una reparación civil, evidentemente, y recibe una sanción penal también. Ahora, quería preguntarle al doctor Rodríguez sobre esto. ¿Usted diría algo sobre la estrategia del fiscal Germán Juárez Atoche? Es decir, el hecho de que él haya limitado o delimitado bien el campo de la investigación, por ejemplo, restringiendo a los hechos relatados por el doctor Roy Gates, ¿no?, como núcleo principal, y se haya concentrado en esto, porque es un triunfo para Germán Juárez Atoche. Bueno, yo lo he comentado también con ustedes y es importante hacer la diferencia porque Juárez Atoche ha sido un fiscal de un perfil bastante más bajo. Un fiscal que ha tratado de mantener en la medida de lo posible su caso debajo de los reflectores. No, por eso, ¿qué decir sobre el trabajo hecho por este fiscal? Por lo tanto, esa estrategia le ha permitido trabajar con mayor tranquilidad, llegar a estándares de negociación mucho más elevados, obtener, por lo tanto, en un tiempo mucho más importante, me refiero, de cara al proceso, la información necesaria para corroborar las delaciones. Porque ustedes han escuchado a la defensa de Vizcarra repetir estos días que simplemente lo han condenado por testigos, y lo cual me parece un absurdo, porque la prueba testimonial es una prueba típica prevista en el Código Procesal Penal. Yo puedo condenar con las pruebas que el Código me habilita, y si son 50 testigos lo que se necesitan y no hay más que testigos, eso es válido. Pero acá no hay solo testigos. ¿Una prueba indiciaria? Hay también la posibilidad de utilizar prueba por indicios, es prueba indirecta. Prueba también que existe, reconocida en nuestro Código, jurisprudencia de la Corte Suprema, pero que además, vuelvo a repetir, no la hemos inventado nosotros. La estructura de la llamada prueba por indicios comienza en el sistema anglosajón y lo desarrollan de manera muy detallada, dando todas las garantías. Lo que hemos hecho nosotros, evidentemente, es utilizar esos referentes, se han desarrollado por la Corte Suprema, se han aplicado a muchísimos casos y, por lo tanto, la prueba por indicios es tan válida como la prueba directa. No es que sea menos válida. Las pruebas indiciarias, la más fuerte, tengo entendido, si es que lo he comprendido bien, señor Roy Gates, es que la empresa que usted defiende, Obrainsa, giró cheques a un conserje que recibió el efectivo y que lo entregó. Es lo que ha declarado este conserje. ¿Eso diría usted que es el acto material más grave? Claro, pero justamente cuando se retira el dinero está la llamada con el señor Martín Vizcarra. Todos esos días. ¿Para qué? Para que el señor Martín Vizcarra venga a Lima. Él va personalmente. Y el señor Vizcarra sabe lo que ha hecho. Y sus abogados, yo no sé si saben o no, pero vienen defendiendo algo que es indefendible. El señor Martín Vizcarra sabe que ha estado en la empresa Obrainsa solo, sin ningún otro acompañante del gobierno regional, porque en algún momento él trató de decir que iba a ir a ver temas técnicos. Sí. O sea, ¿qué hace un presidente solo? ¿No? Y lo han visto las secretarias, lo han visto los conserjes, yendo a la empresa Obrainsa en 2 oportunidades. Y ahí se le ha entregado el dinero.
Entonces, está el retiro del cheque, están las declaraciones de los conserjes, están las declaraciones de las secretarias, está el ingreso del señor Martín Vizcarra a la empresa Obrainsa. Todas estas personas han concurrido al juicio oral y se han sometido al contrainterrogatorio por parte de la defensa del señor Martín Vizcarra. Y esto no ha podido ser destruido. Permítanos ir a una pausa, después de la cual hay un detalle técnico interesante que se ha destacado. Sí, 400.000 soles caben en un sobre Manila. Se lo que ha sido verificado técnicamente, creo que con dinero imitado, ¿no? Y una No pericia. lo contará. Dice, bueno, pero quizá si tenemos tiempo, si nos quiere precisar sobre ese hecho. Sí, ¿qué ocurrió? Que en un momento hubo un cuestionamiento, ¿no?, sobre si esa cantidad de dinero entraba en un sobre o no entraba, que fue más un cuestionamiento mediático que hubo, ¿no? Entonces la Fiscalía tomó la decisión de ordenar la realización de una pericia. ¿Para qué? Una pericia para determinar si es que esa cantidad de dinero, 400.000 soles. 400.000 y En 600.000 billetes de 200 soles. ingresaban en un sobre A3 y finalmente se determinó que sí ingresa en un sobre A3. Pero ese es un tema, digamos, más que nada de discusión que hubo en los medios de comunicación. O sea, tampoco es que eso haya sido absolutamente determinante. No existen otras pruebas que han sido las determinantes en este caso. Bueno, pero resulta curioso, resulta interesante que hasta ese punto se haya llegado, digamos, con el rigor. Me parece que es correcto para poder hacer frente a un cuestionamiento respecto de que esa cantidad no ingresaba. Puede haber sido en un sobre, puede haber sido en una bolsa, puede haber sido en un maletín. La realidad es que se le entregó el dinero. Es irrelevante en qué empaque se le dio el dinero al señor Martín Vizcarra, ¿no? Pero queda acreditado que sí entra. Que era posible. Que sí entra en un sobre A3. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, señores abogados. Un Julio placer. Rodríguez y Eduardo Roy Gates nos han dado luces, una decisión importante, como ha dicho el señor Rodríguez, no nos llena de alegría, porque ha sido presidente de la República y se convierte en uno más en Barbadillo. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días.